de piel. 28 de mayo de 2023. La doctora Key es una neuróloga destacada de la Asociación Nacional de Neurociencia Aplicada, ANA. O eso es lo que dirían sus colegas, quienes todavía no se enteran de su desaparición. Yo, que conviví desde siempre con ella, sé que de ella no queda nada. Antes de los eventos que llevaron a su desaparición, la doctora Key tenía una obsesión. Estaba convencida de que, por ser raros en la naturaleza, los reflejos tenían un efecto particular en la amígdala de los vertebrados complejos. Tuvo unas ideas brillantes y postuló diversas teorías de cómo las cámaras del celular, con sus filtros y efectos estéticos, afectarían la salud mental de los usuarios. Pero su fascinación y su línea de investigación se centraba en la simpleza de los espejos. En sus recurrentes entrevistas, relataba cómo tenía un especial recuerdo de su madre cepillando su pelo antes de dormir frente a un hermoso y opulento espejo, lo que eventualmente derivó en una obsesión intelectual. Desde entonces, le atrajo el efecto de los reflejos, especialmente en animales, y no pudo dejar de preguntarse acerca de los mecanismos y vías neuronales activadas en los sectores más primitivos del cerebro humano por ver su propia imagen. Dedicó su carrera y su vida a la investigación científica. Soy testigo. Yo experimentaba su ausencia, sus trasnoches y sus monólogos susurrados frente a su espejo. Lo cierto es que una científica de la mente no tiene tiempo para atender su salud mental. El punto de inflexión de su carrera llegó con el estudio titulado Sobreexposición al reflejo, sobreestimulación del complejo amigdalino y sinergismo hipotalámico trigémino. Una pila de jerga científica se puede traducir como la aberración. Es lógico pensar que encontrar conejillos de indias para experimentos científicos es difícil, pero la verdad es que mucha más gente de la que se pensaría está dispuesta a llevar sus cuerpos y mentes al extremo, ya que subestiman las consecuencias. El asunto es que, si bien sujetos de prueba no faltaron, la doctora Key quiso formar parte del experimento personalmente. Nadie se atrevió a detenerla. Adelantaré que ningún voluntario completó exitosamente la prueba. Todos terminaron renunciando, algunos desde tan temprano como los primeros días de comenzado el experimento. Pero la doctora Key persistió hasta el último día, bajo la supervisión titubeante de su equipo de trabajo. La razón detrás de tanta deserción se debía a su susodicho inofensivo diseño experimental que la doctora Key había implementado. Tan simple como siniestro, había creado y patentado un casco con un intrincado sistema de espejos en posiciones y ángulos estratégicos que dirigían la mirada del sujeto experimental de vuelta a sus caras. Los participantes serán sometidos a 30 días de exposición a sus reflejos a través de este dispositivo, sin ningún tipo de descanso. 30 días de abrir los ojos y verse a sí mismos. 30 días sin saber qué pasaba en su entorno y, lo más importante, sin contacto visual con ningún otro ser humano. Cámaras detrás de varios de los cristales ayudaban con el monitoreo detallado de los pacientes. No fue una experiencia agradable para nadie, pero la doctora aquí estaba determinada a obtener resultados, a tener al menos un sujeto que pasara por el curso completo. Los parámetros analizados en el ensayo fueron seleccionados cuidadosamente para reflejar los estados de estrés, peligro, miedo, placer y otras reacciones primitivas del cerebro. Y previo a la dada baja del último voluntario, el equipo de la doctora Key hubo reconocido exitosamente una suerte de patrón en los datos recopilados. A saber, durante las primeras horas de exposición, era común que los voluntarios contuvieran risas nerviosas,
como respuesta al primer shock e incomodidad de encontrarse ante sí mismos. La conductividad de la piel aumentaba, indicando también un ligero aumento en la sudoración en la mayoría de los casos. Los neurólogos acordaron que formaba parte de una reacción al pudor y autocrítica inconsciente inexistente en otros vertebrados. Cumplida esta etapa, los sujetos pasaban a una fase de acostumbramiento y comenzaban una suerte de etapa de exploración. Los individuos se ponían particularmente críticos con uno o más de los aspectos de su físico. Algunos entraban y salían de este estado, fijando su atención esporádicamente sobre algún grano o lunar en sus caras. Otros se obsesionaban con un rasgo específico y se retroalimentaban con mensajes negativos. Se describió como un estado mental en que el cerebro luchaba por mejorar o sanar asuntos psicológicos con una fijación en la apariencia. La frecuencia de parpadeo y la duración de estos aumentaba durante esta fase y eran comunes la manifestación de blefarospasmia o parpadeo involuntario compulsivo. Seguido de esto, venía para muchos un plato de actividad cerebral muy marcado. Los niveles de serotonina, que en previas etapas se mantenían elevados, de pronto se desplomaban. La mayoría de los voluntarios comenzaban a mostrar signos de agotamiento y tedio. Algunos de ellos exhibían incluso irritabilidad. En los peores casos, una intensa negatividad y tendencias autodestructivas. Los investigadores teorizaron que durante esta etapa crítica se resolvía la fase anterior. Aquellos sujetos que lograban sobreponerse a sus fijaciones físicas provocadas por sus contrapartes psicológicas se mantenían en un curso saludable. Por su parte, y por seguridad, los que no fueron removidos del experimento en esta etapa. El equipo de seguimiento reportó luego que aquellos pacientes retirados de la experiencia tardaron días en volver a la normalidad. Varios de los voluntarios que quedaban se volvieron muy erráticos e impredecibles en las horas que seguían. Después del plato depresivo, la mayoría exhibía un considerable aumento en palabras por minuto y el consumo de snacks. Esto, acompañado de movimiento acelerado de los globos oculares y desplazamiento en general. El cortisol comenzaba a hacerse predominante entre las hormonas del torrente sanguíneo. Pocos sujetos lograban quedarse quietos por más de un minuto durante esta fase. Barajando posibles explicaciones, se llegó a la idea de que algunos sujetos podrían estar desarrollando ansiedad debido al claustro, que se sumaba en las inquietudes aún no resueltas en la fase anterior. Los ataques de pánico comenzaron a hacerse habituales en este periodo. El experimento fue suspendido para muchos pacientes transcurrida esta primera etapa del curso. Los voluntarios que superaban esta fase eran notables por sus habilidades de autorregulación y autocontrol. No hubo mayores elucubraciones al respecto. Este selecto grupo de individuos fue consistente en pasar por las mismas fases que sus contrapartes, pero en intensidades evidentemente menores, o de plano, en mantenerse centrados la mayor parte del tiempo. Se observaban mecanismos y estrategias para lidiar con el estrés y ansiedad. Algunos cantaban, otros hacían ejercicios mentales o meditaban. Sin embargo, pasada la semana, aquellos con mecanismos poco eficaces o más susceptibles veían preso de la ansiedad y repetían los patrones antes mencionados de forma tardía. Más y más pacientes fueron perdiendo la calma con mayor frecuencia, hasta que eventualmente terminaban por quebrarse. El equipo de seguimiento no pudo contactarse con muchos de los voluntarios removidos del experimento en esta fase. No se ha sabido de los efectos post-experiencia en aquellos sujetos. Hubo un silencio especial antes de la deserción del último voluntario. En casi cumplida la última semana, simplemente se quitó el casco, lo dejó en la habitación y se retiró sin dar explicaciones. Desde entonces, todas las miradas se centraron en la doctora Key y la capa de sudor que
que le cubría la piel de la frente, espalda y pecho. Fue una tortura para todos. Donde para otros pacientes el experimento se habría suspendido, la doctora Key insistía en seguir. A ratos temblaba y gritaba incontrolablemente, gatillando la pronta aplicación de los protocolos de emergencia. Pero la doctora Key las arreglaba para prevenir que la interrumpiesen, forcejeando y apelando al consentimiento informado. Decía todo el tiempo: "No puedo parar ahora. Creo que estoy al borde de algo grande". Entre amenazas y ofertas, se aseguró de que el equipo la mantuviera en curso sin importar qué pasase. Así un día, a principios de la última semana, después de tanta agitación, la doctora Key quedó de pronto petrificada, permaneciendo inmóvil, catatónica. Esta vez golpeaba a sus colegas desde un ángulo pasivo. Tensiones comenzaron a acumularse. El grupo de investigadores se enfrascó en una batalla ética. Los que consideraban que había sido suficiente versus quienes aún temían las amenazas del doctor aquí. Ningún bando tenía explicación alguna para lo que estaba pasando con su destacada neurocientífica de lana. Si bien la decisión era obvia para algunos, la resolución estaba lejos de ver la luz y de hecho se vio interrumpida por un evento que dejó a todos perplejos. La doctora Key había llamado al silencio a través de un dramático pico en la concentración de DMT en la sangre, uno de los compuestos más cuestionados y controversiales que se había incluido como parte de la batería química a analizar, propuesto y defendido justamente por la doctora Key, tal y como si ella hubiese previsto desde un principio esto iba a ocurrir. La eminente investigadora, casi irreconocible a estas alturas, se encontraba en un mundo paralelo. Nadie podía acceder, reorganizando y recableando su conciencia de formas que nadie podía predecir. Esta fue la experiencia más inquietante de todas las vividas por el equipo. Se hizo el silencio después del eco de varias sillas acomodando a gente en sus escritorios. Esto era algo sin precedente, algo que se esperaría quizás de una persona teniendo una experiencia muy cercana a la muerte. El dilema ético se pospuso completamente y dio paso a la más fría documentación de eventos que la ciencia pudiera dar. Todos los signos vitales de la doctora Key habían vuelto a la normalidad, como si nada hubiese pasado desde el primer día. No es que en estos momentos a alguien genuinamente le interesara, pero sin dudas propició una suave transición al final de este tortuoso mes de pruebas. Así, sin que nadie supiera qué repercusiones aquella última fase había traído consigo, completó la neuróloga los 30 días de experimento. Al último segundo, la doctora Key respiró profundo, tomó su casco de diseño propio y lo depositó suavemente en el mesón de su cuarto de observaciones. Se levantó y caminó con toda naturalidad a encontrarse con sus colegas y comenzó con las reuniones pautadas y el eventual trabajo de escritorio. La doctora Key volvió a su rutina de científica destacada con total normalidad, pero por las noches, al llegar a casa, yo notaba el cambio. Caminaba a la oscuridad como lo solía hacer susurrando cosas, pero ahora había algo diferente. Aunque imposible de identificar, era muy evidente e inquietante. Me miraba furtivamente a través de los espejos
tratando de enfocar un punto muy lejano, muy dentro de mí. La noche antes de asumirse desaparecida, finalmente me dirigió la palabra, solo para revelarme, o revelarse a sí misma, cuál había sido el resultado final de su obsesión. Me cepillaba el pelo frente al gran y opulento espejo antes de ir a dormir, cuando miró fijamente a mi reflejo y preguntó débilmente: ¿Quién eres tú? Le devolví una mirada asustada. Tú no eres tú, me dijo suave pero resuelta. La doctora Key era una mujer brillante. Tenía una gran habilidad para hacer creer a su equipo de que era la misma colega con quien llevaba más de una década trabajando. No, la verdad, aquel tiempo frente a su rostro había hecho estragos. La doctora Key había teorizado que, tal como los animales, un ser humano puede percibir peligro frente a su reflejo, pero a un nivel inconsciente. Generaríamos sin saberlo un rechazo y ganas ocultas de deshacernos de una imagen que se siente de cierta forma amenazante. Haciendo esta entidad ineludible, se podría teóricamente llevar esto al límite y forzar al máximo las vías neuronales involucradas en la supervivencia. Con sus pruebas, la doctora Key probó que su teoría era cierta, pero también terminó desvinculando, borrando todo significado de los movimientos, expresiones y rasgos de su rostro como último mecanismo de defensa. Como efecto secundario, la doctora Key se había quitado por completo la habilidad de reconocer su propia cara. Por extensión, cualquier otro rostro no era para ella nada más que una extraña e incomprensible burbuja de piel. Ya no recuerda a su madre cepillándose el pelo antes de ir a dormir. Frente a ese gran espejo, justo antes de que muriera esa misma noche. Ya no recuerda su cara. Ya no es ella. Yo misma no he vuelto a saber de la doctora Key. Ya no sé cómo se ve. Solo sé que ha estado perdida y que aunque todos la ven, ni ella misma sabe dónde está.